Pero los agrupa en función de lo que saben. Unos saben dividir, otros llegan a multiplicar, otros tal. Entonces, de esa forma los va agrupando y va haciendo esos grupos con los cuales va a trabajar, ¿no? La dificultad era grande, pero la verdad es que los resultados fueron maravillosos. Fútbol, 1911. Ya llega el fútbol a Ares, y este hombre, que es Federico García, tiene su equipo de fútbol. Estos van a competir con los alumnos de Puente de Deume, de las escuelas de Puente de Deume, y cuando montan en la lancha para ir a Puente de Deume, los despiden con cohetes, y cuando vuelven a recibirlos con cohetes, y es una fiesta para el pueblo. El pueblo está metido en el funcionamiento de la escuela, ¿no? Bueno, aquí tenéis las materias de un examen, se hacían exámenes, y venían las autoridades a examinar a los niños, y ese era otro día de fiesta. Y a los niños se les hacían regalos. En fin, era una escuela dinámica, una escuela integrada en el medio al que pertenecía el alumno, abierta, porque estas sociedades, para garantizar su existencia, tenían la siguiente particularidad. Por un lado, eran en lo económico transparentes, totalmente transparentes. O sea, no había un céntimo que entrara allí que no se supiera dónde parar. Luego eran democráticas. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de todo lo que se hacía no recaía en la directiva, ni recaía en el grupo de socios, recaía en la Asamblea General. Entonces, en el momento en que alguien decía, oye, tal cosa no estoy de acuerdo, se montaba una Asamblea General y la mayoría decidía, democracia pura, ¿no? Entonces, en todos estos aspectos hacen que esta escuela sea una escuela modélica. Y yo a veces, no sé si yo exagero o no exagero, creo que la escuela de hoy no sé si llega a la altura de esta, en muchos aspectos. Eulogia dice que bueno. Yo quisiera saber qué escuela nacional, me refiero a escuelas de aquí de por aquí, coge a los niños y cuando hay un acto, una botadura o algo importante en Ferrol, se lleva a los niños a Ferrol a que vean la botadura. O se llevan a los niños a que inauguren el ferrocarril, o se llevan a los niños a algún acontecimiento que hay. Yo os puedo decir que esta charla intenté darla en los colegios de la vuelta. Ninguno me quiso. Con lo cual, sí, intenté llevar esta charla a los alumnos y que los alumnos perdieran conmigo hora y media nada más. Y no fui capaz de conseguirlo. Con lo cual, de verdad, yo creo que la escuela de hoy carece de muchas cosas. De otras no, de otras les sobra. Medios y tecnología o no sé cuántas cosas más, sí. Pero bien, incluso sacar a los niños de aquí, eran 5 niños. Bueno, ya, está bien, lo hicieron bien. Pero, cuidado, es que desubicando a los niños de su entorno próximo, también estamos cometiendo un error. Porque un niño que vaya de Camuco a Ares es como si lo llevaras a una isla. ¿Qué relación tiene ese niño con Ares cuando tiene 5 años o 4 años? No tiene ninguna. En cambio, si los dejas aquí, sí. Y el día de mañana piensa que aquí estuvo él, de alumno, de niño pequeño, no sé qué, y esto lo domina, lo conoce. En fin, eso enriquece la formación de los niños, no cabe la menor duda. En fin, sobre esto habría mucho que hablar. Veis cómo la directiva le obligaba a los profesores a poner fotografías de los directivos que parecían en agradecimiento a su labor, a su aportación, en fin. Ahí tenemos una clase, aquí tenemos, este es Bugallo, Darío Bugallo, que era tesorero, que también falleció en 1905, entonces ahí en las clases aparecen esas fotografías. Bueno, los intelectuales de la época, el primero por los Enríquez, cuando se funda la Alianza Alesana, digamos, los intelectuales gallegos estaban muy relacionados con los intelectuales gallegos que había en Cuba. Entonces, de esta relación, pues todos sabían lo que se estaba haciendo, intentando montar esta escuela, en fin. ¿Y qué hacían? Estaban pendientes de todo lo que pasaba en la escuela de Ares. Curros Enríquez, el primero. Curros Enríquez, en la revista Galicia, publica un artículo que titula Bien por los alesanos. Me gustaría que lo leyerais. Es un artículo donde este hombre, que era un hombre sensible, que era un hombre de cultura, que era un ejemplo en muchos aspectos, decía que los alesanos,
lo máximo que se puede hacer. Bien, aquí tenemos una frase sacada de este artículo, en la cual realmente está, digamos, recogiendo lo que luego iba a pasar. Lo que iba a pasar porque, como te diría yo, el pueblo de Ares no respondió a lo que esos hombres hicieron por Ares. Y entonces veréis, para ellos no habrá estatuto civil, porque ni los piden ni habrían de aceptar, aunque se los concedieran. Pero habrá siempre un altar en los corazones patrióticos y bendiciones de gratitud en la posteridad y la historia. Efectivamente, estos hombres no pidieron ni homenajes, ni estatuas, ni nada. Pero dice que habrá en los corazones patrióticos y bendiciones de gratitud en la posteridad y la historia. Pues la historia les está negando lo que les pertenece. Y esto es verdaderamente tremendo. ¿Qué ciudad de Galicia, de Galicia tiene una plaza, una calle dedicada a la sociedad de distribución? ¿Qué pueblo tiene un pequeño monumento dedicado al grupo de hombres que fundaron la Alianza de Sana? Es más, fui a Ares una vez, con motivo del centenario de la Alianza de Sana. Y les dije a la gente que estaba haciendo las alfombras, dije, hombre, ¿por qué no dedicáis un trocito al centenario en lo de las alfombras? Lo de las alfombras es maravilloso, estáis haciendo una cosa y no me hicieron ni poquito de caso. Con lo cual, yo la verdad es que cuando hablo de Ares, bueno, en Ares hay gente con todos los lados, pero cuando lo relaciono con la Alianza, yo siempre hago mal, nunca hago bien, por eso, porque no hay derecho. Ares pudo ser, en el momento del centenario, el foco de atención de Galicia y de España y de Europa, si la gente de Ares tuviera un mínimo de sensibilidad, un mínimo y de agradecimiento. Pero bueno, no lo tiene. Malos. Bien, os digo más, para ya terminar este tema. Me fui a Puentedeume e hice un ciclo de conferencias celebrando el centenario de Ares en Puentedeume. Me negué a celebrarlo en Ares. Y allí, en la biblioteca, hicimos un ciclo de conferencias relacionadas con esto, maravillosas. Entonces, esto es el hecho. Bien, ahora, la agrupación, nuestra escuela. Aquí tenemos los siguientes problemas. Cuando nos hacemos cargo del edificio, esta nueva directiva, porque siempre hubo sociedad, siempre hubo gente que gestionó esta sociedad. Picayo fue el último presidente antes de entrar Regino como presidente. Siempre hubo gente que tiró por ella, con unas limitaciones, con una serie de circunstancias, pero siempre el pueblo de Redes estuvo presente en esta sociedad. Bien. Pero Cuba, con el rollo de Fidel Castro, que se perdió toda la documentación, se perdió aquella documentación que había en las familias que habían quedado en Cuba, originarias de aquí, y además, con la guerra civil, que también se quemaron los archivos, se llevaron para las casas, desapareció prácticamente en casi toda la documentación. Yo tengo algo. He conseguido, llamando a una puerta, llamando a otra, fui consiguiendo cosas, y más o menos podemos montar, con un poco de imaginación, lo que fue la vida social de esta sociedad, ¿no? Pero, rebuscando y buscando, encontré una edición de Ecos de Deume, una edición extraordinaria, de un 15 de septiembre, yo no me acuerdo de qué año, bueno, no sé, el año no sé. Y en esto traía este mismo artículo, en el que nos dice cuándo se fundó, cuándo se abrió la escuela, quiénes eran los que la abrieron, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta información nos ha puesto en las fechas en las cuales nosotros celebramos el centenario de la fundación de la sociedad y también de la apertura del edificio escolar y terminación de las obras del edificio, ¿no? Entonces, fijaos, hay en las memorias, que ahora os enseñaré, bueno, vamos a ver, más o menos aquí es lo que digo yo. Bueno, para estudiar, digamos, esta sociedad, pues podemos basar en la Alianza de Sana, los mismos problemas que tuvo la Alianza de Sana, prácticamente los tuvieron que tener aquí, ¿no? Incluso más fáciles, porque tenían de dónde copiar, que vosotros no teníais. Bien. Entonces,
lo primero que hace son los estatutos para el gobierno de la sociedad, que se firman, o sea, se aprueban por el gobierno de La Habana el 1 de 10 de 1911. Aquí lo tenemos. Y esta era la carta magna. O sea, todo el mundo, para cualquier problema de la sociedad, tenía que ir a ver qué decía el artículo que trataba el tema a discutir, ¿no? Bien. Por ejemplo, la directiva que se constituye en 1911 la forma Modesto Casal. Modesto Casal creo que era hermano de Dina. Me parece que era hermano de Dina, un poquito, me parece que sí. Esto era de la familia de Gaudiosa, aquí del cruce de la carretera. Y José Cervido era el dueño de la casa de Cristina, ¿no? Sí, bien. Entonces, estos hombres fueron en los que en primer instante o sea, tomaron, digamos, las riendas de la sociedad. Y luego hay una serie de... Luego se constituye también la delegación y el presidente es Nicolás Noche. Nicolás Noche era un retirado de infantería de marina que había hecho la guerra de Filipinas y era una persona muy recta, era un militar, digamos, pero luego tenía una escuela en el cine de Limoges. Los domingos había cine y los días de diario él daba escuela en el salón del cine. Entonces, el hecho de estar relacionado con la enseñanza en Limoges hizo que cuando se quiso montar la delegación en Camuco de la sociedad, se pensase en él como una persona válida para este tema, y de hecho lo fue. Luego vemos una serie, por ejemplo, Daniel Vilar, nuestro pariente, Enrique Paz, Ángel Bello era mi bisabuelo, Nicolás Carlos, Fernando Pérez, Evaristo Blanco, en fin. Hay un grupo ahí de personas que formaban parte de la delegación de Cañete. Bueno, fijaros, la sociedad se funda en 1911. El 26 de 1912 ya se compra el solar. O sea, quiere decir que en un principio toda la gente que se sumó al hecho de la fundación de la agrupación instructiva rápidamente aportó dinero para poder comprar por 1.594 pesetas el solar común para la escuela. En un año consiguieron el solar. Bien, no pensaron igual que los de Aras, vamos a alquilar para hacer una escuela. No, ellos fueron, digamos, cogieron otro camino. Cogieron el camino de decir, no, venga, vamos a hacer la escuela y vamos a... Y de hecho no se equivocaron, porque la hicieron en un tiempo récord, con lo cual, digamos, el pensamiento estuvo bien. Otra cosa es que se tiraron 10 años intentando hacer el edificio, entonces estaría mal pensado ese camino, ¿no? Bien. Volvemos a... Bueno, se formula el pliego de condiciones del edificio, se firma el 15 de 6 de 1913. Un año después se compra el solar en el 12. En el 13 ya estamos con el pliego de condiciones para construir el edificio. O sea, de verdad que el esfuerzo económico tuvo que ser tremendo. Pero la gente no da el dinero, porque uno, digamos, las buenas intenciones a veces son, sí, no, yo os ayudo, pero cuando llega la hora de soltar hay que ir a punto él, en fin, el tema es difícil, ¿no? Pero en este caso parece que no, parece que rápidamente pues, la gente colaboró y en 1913 ya estábamos firmando el contrato de construcción del edificio. Fijaros qué plano más sencillo. Yo aquí tengo muchas dudas. A lo mejor el sábado, Soraluce Blom, que es el conferenciante que va a venir para el tema de las casas indianas, igual nos aclara algo. Un plano tan sencillo es lo único que hay para construir este edificio. Un plano sencillísimo. ¿Sí? Pero un plano, pero en cambio hay que decir una cosa. Fijaros que casi no hay ventanas tiene. Las ventanas las veis, qué altas, qué luz. Esto era un edificio modélico para el fin para el cual estaba destinado. Era una escuela de verdad. Hoy no está mejorada esta escuela. Si os explico pequeños detalles que había, por ejemplo, ventilación, ¿cómo hacían la ventilación de esta sala? Oye, pues mira,
el cristal de arriba estaba aquí, y el otro cristal terminaba aquí, y entre ellos había un agujero. Y por ahí ventilaba. Cosa que no hemos conseguido con estas ventanas, porque me dijeron que no había forma de hacerlo. O sea, luego levantaron el suelo de la tierra, medio metro. O sea, todo estaba todo pensado y todo hecho para el clima, para las condiciones que tenía que tener esta escuela, que tenían que ser, bueno, vamos, lo mejor. Vemos que tenía biblioteca, vemos que tenía roperos, vemos que tenía secretaría, todo. Este edificio estaba construido, digamos, de tal forma que era un edificio moderno. Bien, aquí lo tenemos, terminado. ¿Y quién lo construye? El maestro encargado de construirlo es José Blanco. Yo recuerdo a José Blanco siendo niño. Perdón. Claro, José Carlos. Yo recuerdo a este hombre vestido con un traje gris, que era una especie de chaquetilla y un pantalón, que era un traje de faena. Y le recuerdo picando las piedras del molino. Es una imagen que me quedó a mí grabada. Unas piedras enormes, que no tienen allí, y él las cogía con un chisme y con un cincel iba picando para que aquello muriese. Porque claro, al moler se gastaba la rugosidad de la piedra, se pudía, entonces había que volver a picarla para que muriese bien, ¿no? Bueno, pues este hombre era un constructor de fama, y yo intenté, en su familia, lo que pasa es que es difícil que la gente aporte información sobre cosas que para ellos no valen para nada, pero en cambio para gente como en mi caso, que me preocupa y me gusta este tema, me pueden valer de mucho, y a otra gente de mucho más. Y me dijeron, mira, yo lo único que guardo en mi abuelo son 3 libros que él utilizaba. Y fijaros qué libros utilizaba. Fijaros, esto es tremendo. Esto es tremendo. Estos libros son 3 tomos. Estos son de figuras. Luego hay otros tomos que es literatura, explicando cómo se hace un portero, o cómo se puede hacer una bóveda de Carmona, o una bóveda de no sé qué. O sea, en 3 libros está condensada la arquitectura de la obra. Esto los tenía ese señor y en ellos se inspiraba para hacer muchas obras. Este hombre hace la Casa de la Aduana. La hizo con un arquitecto que se llama Villamil de Coruña, y resulta que hay una escalera que creo que tiene su dificultad en la construcción, y cuando este hombre le da los planos y la hace, el arquitecto le felicita por lo bien que él llevó los planos a la obra, ¿no? Entonces, es un hombre interesante en el sentido de que él se preocupaba, era un maestro allí, pero muy cualificado. Este hombre construyó casas en toda la vuelta, incluso en Ferrol, y su hija me comentaba, María del Carmen, yo tuve una entrevista con María del Carmen donde le filmé durante 1 hora y pico muchas cosas muy relacionadas con redes, tenía una memoria muy buena, y gracias a lo que lo aportó María del Carmen y lo poco que yo pude ir por ahí, pues me he hecho una idea de que ese hombre me valía mucho como constructor, ¿no? Bien, la escuela veis que tiene una forma singular, y que es un edificio maravilloso. Cuando vienen aquí gente de otras provincias y de otras, y se encuentran con este edificio, siempre les dicen lo mismo: ¡qué suerte tenéis! Pero tal, y luego cuando ven cómo lo tenemos, dicen, oye, es que esto ya es más de lo que puede pedir cualquiera. Entonces, los socios de la agrupación institutiva y el pueblo de Redes se tienen que sentir orgullosos de esta gente, pero muy orgullosos. Entonces, sentirse orgullosos de esta gente, yo creo que lo más acertado y lo más interesante es ayudar a que esta obra perdure. Eso es más importante. Y yo incluso digo, ¿por qué la juventud no viene? ¿Qué razón hay para que la juventud de Redes no viene? Porque no viene a la escuela. Cuidado, cuando en Cuba hablaban de estos temas, había el mismo problema. Gente que se había formado aquí, cuando llegaba a Cuba no se quería apuntar, o no se apuntaba en la escuela. Además, o sea, de ser alumno de esto, haberlo preparado aquí, se va para Cuba y no
no colaboraban. Entonces ellos decían, ¿cómo estos hombres que recibieron formación en nuestra escuela no se hacen socios, no se apuntan para que... Bueno, eso era un problema de aquella época. El problema de esta época es igual. Yo lo achaco a una cosa. Yo lo achaco a que en la familia, en casa, no se habla de eso. Y me queda una duda. No se habla porque no se conoce o no se habla porque no se habla de nada. No lo sé. Pero mi crítica es así, de claro. Si en casa no se habla de estos temas, si en casa a los niños no se les enseñan digamos, estas obras de nuestros antepasados, que son obras modélicas, que son obras que en el futuro siempre van a estar muy bien valoradas, la continuidad se puede perder. Y podemos encontrar que un día, pues, aquí esto se nos venga abajo, como ya estuvo a punto de pasar. Aquí tenemos el día de la inauguración a la directiva. Aquí vemos a Antonio Bello, a Francisco Bello, que eran dos hermanos que en todo momento estuvieron ligados a la agrupación desde el momento fundacional, luego fueron delegados aquí en Camouco, son parientes de Arilor del Meri, allí tenemos a Nicolás Noche, allí tenemos a Esperanza Iglesias, una profesora que además de reunir unas condiciones como pedagoga impresionantes, tenía unas manos de oro porque bordaba y pintaba, que es una maravilla. Tenemos también a José Cerdido, este hombre que fue presidente, bueno, fue secretario en el momento inaugural. Tenemos también a Daniel Vilar, también otro hombre que en todo momento estuvo, digamos, colaborando con la agrupación y llevando cargos de responsabilidad. Es una fotografía entrañable. Me costó bastante trabajo situarla en el vídeo inaugural porque nadie me sabía decir, pero sí que es el momento inaugural. Eso está claramente... y claro, fijaros por ejemplo, José Cerdido está en Cuba. Bueno, pues en el momento de la inauguración de la escuela vino a Redes, no sé si por razones familiares o por razón de educación, pero aquí lo tenemos. Luego hay otros hombres que yo no fui capaz de que nadie me dijera quiénes son. Posiblemente, si divulgara un poco más la fotografía, igual alguien puede decir este es mi abuelo, este es mi pariente, pero y sería bueno que lo localizáramos, porque es una pena. Y a lo mejor no estamos en el momento en que podemos hacerlo. Aquí tenemos también el mismo día, pero en vez de la directiva los otros. Había 83 niños y 73 niños. ¿Qué? Vamos a ver. Sí, 73 niñas y 73 niños. Estamos el 9 del 8 de 1915, cuando se cumpla el centenario. Bien, y aquí tenemos la cantidad de gente de niños que asistían a las clases de la escuela. Bueno, aquí digo una pequeña reflexión, una pequeña parada. Si en 1911 se funda la sociedad y en 1915, en agosto, se abre la escuela, quiere decir que el tiempo fue justo para decir, oye, estos hombres trabajaron bien y consiguieron lo que se pretendía en un tiempo muy breve, muy breve. Con lo cual, la labor de estos hombres hay que valorarla como algo maravilloso, algo fuerte, que tú en octubre fundes una sociedad y en agosto del año 15, o sea, en octubre del 11 y en agosto del 15 tenga terminado un edificio como este, funcionando con profesores y alumnos, eso es tremendo. La Alianza de Sana alquiló el local y hasta 1908 o 7 no tuvieron ningún pabellón habilitado y para eso tuvieron el de los niños. Y la Alianza de Sana, por población, era mucho más grande, tenía más recursos, tenía más posibilidades que a veces. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que la Alianza de Sana demorase tanto la construcción de su edificio y nosotros lo construyéramos antes? Dos cosas. En principio, el diferente pensamiento. Unos dijeron, no, vamos a gastar dinero en eliminar clase, cosa muy buena también, y los otros dijeron, no, tenemos recursos, vamos a empezar ya a comprar solar y edificar. Y los dos cumplieron muy bien. Ahora, ¿cuál de las dos
digamos, situaciones eran más fácil o más difícil. Yo creo que más difícil era la segunda, más fácil era la primera, porque si no juntamos el dinero no podíamos tirar 20 años dando clases en una casa alquilada que no pasaba nada. Al final el tema era exactamente igual. En cambio, en este caso el riesgo era mayor, porque si no lo conseguía el dinero no había escuela, no había forma de que los niños tuvieran la formación que necesitaban. Entonces yo me inclino a pensar que estos hombres lo han hecho de maravilla, pero de maravilla, muy bien. Bien, otra cosa, ¿de dónde salieron los recursos para que esto se hiciera en ese tiempo tan rápido y además se hiciera con esta calidad y con esta... porque hay que tener en cuenta que esta escuela, por dimensiones y por, digamos, funcionalidad, es una escuela idónea para Camonco. Aquí no se anduvo con rollos de que si este proyecto y este no, que nos cuesta mucho este, no. Aquí que nosotros tengamos noticias, solo hubo un proyecto, este, punto. Con lo cual, ni hubo sueños de grandeza, ni hubo ninguna cosa más que podamos decir, estos al principio se creían que todo el mundo era... No. Estos se propusieron hacer este edificio, lo hicieron y punto, y se acabó. Otras sociedades, no, que si el proyecto 1, que si el proyecto 2, que si el proyecto 3, que si el 4, en fin, bueno. Entonces, eso es otra cosa a valorar. Ahora, la totalidad de los recursos provienen de las cuotas de los socios y de las donaciones de la gente ligada a la sociedad. Jamás recibieron subvenciones de nadie, ni del gobierno cubano, ni del gobierno español, ni de la iglesia, ni del ayuntamiento, ni de nadie. Absolutamente nadie. Los mecanismos de cobro se adaptaron a las individualidades profesionales. Por ejemplo, los socios se encantaban de los viveros, claro, para pagar, pues, el tema... pero entre los viveros había un representante de la sociedad encargado de cobrar las cuotas. Eso lo vamos a ver con más detalle. Los socios que tenían más recursos, pues participaban con cuotas especiales, con las dobles, triples, cuádruples, donaciones, etcétera. Y para los reembolsos extraordinarios se recorría a solicitar ayudas personales. Llegaba un momento en que había los ingresos como socios, los ingresos por cuotas dobles, triples, tal, que eran cosas que estaban casi establecidas, y luego había los hechos puntuales. La escuela necesita una máquina de escribir. Pues vamos a hacer una petición a los socios para comprar una máquina de escribir. Fijaros qué escuela más maravillosa. No dependían de ningún gobierno, no tenían nada como iglesia, no tenían nada con nadie que pudiera influir en el funcionamiento de la escuela. Era una escuela liberal, una escuela libre. Y cuando había una necesidad que no podían cubrir con las cuotas normales y donaciones, recurrían a la gente y le decían, oye, que tu hijo tiene que aprender a escribir la máquina, porque el tío que sabe escribir la máquina le buscamos trabajo rápidamente. Entonces se juntaban, aportaba cada uno lo que podía, unos muchos, otros poco, y se compraban las máquinas de escribir. Fijaros, esto es, es que en mi forma de ver este tema, la verdad es que es un funcionamiento ideal, es un funcionamiento maravilloso. Por ejemplo, para construcción y mantenimiento de la escuela, recolecta permanente acordada con la Junta de Octubre de tal, lista de señores que contribuyen en él. Hacen una recolecta porque necesitan dinero para algo. Socios que pagan cuota doble o cuádruple en concepto de donativo. Alfredo López, que era de las Rodiosas, José Segundo Varela, doble, José López Martínez, Segundo Castelleiro, que era de la Ferretería, Manuel Paz Amado, que Manuel Paz Amado también era de los Amado, de las Rodiosas, Leonardo López, también era de la Rodiosas, Francisco Bello Castelleiro, tu abuelo, Gonzalo Casa López, Antonio Rey Vilera, en fin, estos eran los hombres que aportaban con esas cuotas especiales el dinero para el funcionamiento de la escuela. Fijaros en esta otra. Acuerdo de la Junta Directiva de esta fecha y a propuesta de Francisco Bello, el abuelo tuyo, delegado de esta sociedad, de acuerdo con el señor Luciano López, que era de la Gloriosa, según carta. Recolecta entre los señores para adquirir máquinas de escribir. Aquí tenéis la máquina de escribir, una de las que compraron. Se compraron dos. Uno. Vamos a ir un poco más para adelante. Lista recordada para la mesa de la máquina de escribir del aula de Rosalía de Castro.
La mesa. Esta mesa, por la pinta que tenía, había que tirar con él. Le faltaba esto, me lo arregló de una forma gratuita. Andrés Frey le dije, oye, tú tienes una mesa ahí que ya sé dónde venía. Era la que compraron para las máquinas de escribir. Esta mesa hay que restaurarla. ¿Te la llevo? Trae. Y Andrés le puso las cosas. Ahora tenemos que dejarla un poquito, barnizarla, y aquí tenemos esa mesa que se compra con esas donaciones. Se compraron dos. Ahí. Bien, vamos a ver. 5. ¿Cómo se cobraba el dinero de los viveristas? Los viveristas eran esos pescadores que andaban por el Caribe pescando cherra y pargo y que estaban muy poco tiempo en puerto. Pues ahí tenemos las comisiones que se nombran para cobrar de los viveros. Ahí tenemos el primero Isabel Alvarado, el José Pallarena, el amable María de Toduelo, el amable María de Gochea, el Reyes, el Paco, tal. Entonces ahí esos hombres se encargaron de cobrar esas cuotas que necesitaba la sociedad. Aquí tenemos los viveros. Para que esta palabra viveros no os quede en el aire. Estos son los viveros. Estos barcos que tenemos por ahí y esos barcos que veis ahí de vela. El vivero era un barco de una eslora aproximadamente de 20 y tantos metros, pienso yo, a lo mejor llegaban los 30. Veis que tienen 2 palos, no son barcos pequeños, ¿no? Que tenían las bodegas, o sea, tenían los agujeros en el casco y las bodegas inundaban de agua del mar. Y dentro se encontraban los peces. Ellos llegaban al lugar donde pescaban, echaban la línea, cogían el pez, lo sacaban del anzuelo y lo echaban en la piscina que era la bodega, ¿no? Y aquí se montaba por un mes o mes y medio sin comer nada vivo. Y cuando llegaban al puerto de La Habana, lo cogían y descargaban la bodega del vivero y la metían en esto que veis aquí, que es esta hilera, esa hilera que ves. Esos son unas cachuchas, son una especie de jaulas que están sumergidas en el mar. Entonces, le abrían una trampilla y echaban los peces allí dentro. Y los peces vivían una temporada en estas jaulas. Y el barco quedaba libre para volver a la mar, con lo cual el barco nunca estaba amarrado con la carga esperando a venderla, sino que llegaban, descargaban y salían ya. Con lo cual el barco se estaba aprovechando al máximo. Y luego, esto era como un almacén. Esta hilera que vemos aquí es como un almacén. Aquello es La Habana. Aquello es La Habana. Esto es Casablanca. Esta parte aquí es Casablanca. Esto es como si fuera Mugardos y Ferrol. Entonces, esa hilera que veis ahí era como un gran almacén de pesca. Y dependiendo de la demanda de los mercados de La Habana, ellos sacaban más o sacaban menos. ¿Y cómo lo sacaban? Cogían la cachucha, la amarraban a esta lancha, la llevaban a remos, y cuando llegaban al puerto de La Habana, había una grúa, el encargado de la grúa era el Meizán, el marido de Sala, en su nombre lo recordamos. Entonces levantaban, vaciaban unas canastas, pesaban y el pescado ya se iba al mercado. ¿Vale? Entonces, este complejo negocio de la pesca era muy rentable. ¿Por qué? Porque la pesca estaba en este stock, en este almacén, durante una temporada, daba tiempo a sacarla. La sacaban a un precio muy bueno porque la pesca viva, o sea, recién sacado del mar, se pagaba más que el pescado salado. En La Habana era preferido el pescado fresco que no el salado. Con lo cual, vemos claramente que aquí había una industria tremenda. Esta industria, en un principio, era una industria de tipo familiar o, digamos, artesanal, pero llegó un momento en que esta pesca se convirtió ya en una industria. Entonces, pues una compañía cubana de pesca y navegación, que compró muchos viveros y se estableció con muelles, en fin, con 20.000 cosas más. Pero, como curiosidad, os voy a comentar algo. Esto estamos en los años, por ejemplo, 1910, 1916, 1920. Vale, ¿qué pasa a partir de ese momento? Empiezan a observar que la pesca se les muere en las jaulas, en las cachuchas estas. Se muere la pesca. Y si nunca se murió, ¿por qué se muere? ¿Y qué pasó? Que en La Habana empiezan a poner los desagües fecales
a la orina. Las aguas fecales contienen mucha materia orgánica y esa materia orgánica en contacto con el agua se oxida y al oxidarse el agua pierde oxígeno. Con lo cual, toda esta masa de agua que entra y sale como consecuencia de las mareas, cuando le toca salir, no llega oxígeno suficiente y los peces se mueren asfixiados. Llegan a esta conclusión. Entonces, ¿qué hacen? Entonces ya el motor estaba ya desarrollado y las hélices, bueno, el motor tiene una hélice y la hélice ya mueve el agua. Entonces ponían, si por ejemplo la gente venía así, vamos a imaginar que va hacia adentro, bueno, hacia adentro viene el mar de fuera, no hay efecto. Bueno, imaginemos que va así. Ponían allí unos barcos con el motor encendido, amarrados y dándole a la hélice. Con lo cual creaba una corriente de agua muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y eso hacía que la oxigenación del pez fuera más grande. Aunque el agua tuviera poco oxígeno, al pasar más caudal de agua, llegaba lo suficiente como para que viviera. Pero eso ya no, eso era un gasto más, que no era bueno. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron toda la industria y se fueron a Batamanó, por ahí, a la vuelta del campo. Bien. Los periodos que podemos señalar en esta sociedad pues es el periodo fundacional, que termina en 1936 con la guerra, el periodo de escuela nacional, en que la conservación del edificio es del ayuntamiento y también la enseñanza, porque ya estamos hablando de una escuela nacional. En este periodo, que va de 1939 a 1973, el ayuntamiento no gasta un duro en esta escuela, ni uno. Paga a los profesores y nada más. No hay una reparación, no hay un arreglo, no hay una revisión de no sé qué, no hay una revisión de no sé cuánto. Bien, en el año 1973 comienza el periodo de escuela, de educación básica y sociedad cultural, porque en 1973 quedan el grupo de párvulos aquí, se llevan el resto de los alumnos parares y en el 87, nosotros entramos en la sociedad y ya le damos otro carácter, además de escuela de párvulos, sociedad cultural, ¿no? Y aquí es cuando se empieza a invertir ya en el edificio. Con nuestra entrada ya empezamos a decir, esta vida se nos cae, hay que arreglarla, esto, tal. Pero pensar el largo periodo de ¿cuántos ojos? Vamos a ver, 40 y tantos años en que aquí no se invierte en esta escuela ni un céntimo. El ayuntamiento no invierte un céntimo, para nada. Con lo cual, tejados con las vigas podres, suelos, cargaderos de las ventanas, todo hundido y amenazando ruina. Esto nos lleva a un pensamiento, que es, la verdad, que no se sabe, digamos, ni cuidar ni respetar las cosas. Si esto estaba creciendo en una escuela, hombre, tengámosla, como tienen que tener las cosas, cuidarlas, sin lujos, pero hacer una labor que nos permita que aquello no se deteriore, está cumpliendo unos fines, esos fines justifican esa inversión que hay que hacer para mantenerlo adecuadamente. Bien, pero no es así. Bien, el periodo de escuela de educación básica y sociedad cultural, que fue lo que comenté, y el periodo cultural. A partir de 2008, el aula de párvulos se va para Ares y ya quedamos solo como sociedad cultural. Bien, la labor como sociedad cultural, bueno, vosotros la conocéis ya y yo no os lo voy a contar porque no merece la pena, pero fijaros, las asignaturas que se daban en el aula de niños y las asignaturas que se daban en el aula de niñas. El aula de niños se llamaba Gaspar Rodríguez y Rodríguez, porque Gaspar Rodríguez murió joven. Gaspar Rodríguez era un hombre que era médico y diputado, y además era el médico de la beneficencia de Ferrol, o sea que era digamos, un puesto interesante dentro de la sanidad de la ciudad de Ferrol, ¿no? Y este hombre tenía atenciones especiales con la gente de Redes. A mí me contaban que este hombre en la finca del Carballo, en la parte de arriba tenía una casa, ahí tenía su consulta, y la gente de Redes iba, la atendía, e incluso si había un problema que requería hacer cualquier cosa fuera de lo que él podía hacer, él los conducía y sin cobrar. Entonces, este hombre además se preocupó de otras muchas cosas
y como consecuencia de ello, en el momento en que muere joven, muy joven, aquí deciden denominar aquella aula como Aula Gaspar Rodríguez. Es una cosa que tenemos pendiente, que queremos denominar las aulas, aquella Gaspar Rodríguez, esta Rosalía de Castro, como está ahí. Queremos también dedicar la Biblioteca Quilín y queremos también dedicar la sala de informática a Francisco Blanco Bonome, que fue un hombre que también en una etapa se dedicó mucho a la escuela y gracias a él pues llegó a nosotros como llegó, pues llegó. Bien. Aquí tenemos la máquina de escribir, aquí tenemos, en fin, el tema de la recoleta, la máquina de escribir. Aquí tenemos la mesa con la máquina de escribir, también con otro detalle. Aquí tenemos un diploma de la escuela. Este diploma se entrega a Emilia Noche Pérez. Tuve la gran suerte de que un día fui a hacer un cuadro a una casa y cuando lo ve el hombre me dice, oh, pero esto es de Redes, ¿no? Y digo, sí. Y dice, es que este señor es el padre de una señora que está en mi casa. Se refería a Nicolás Noche. Digo, ¿cómo una señora? Sí, es mayor, cuando vive con nosotros. Y yo podía hablar con él. Sí, venga conmigo. Me llevó tío a su casa y era la hija de Nicolás Noche. Esta Herminia. Se llamaba Herminia, era esta. Y entonces tenía una carpetita con toda la documentación y como no tenía hijos, ni tenía familia y estaba acogida por aquella gente, me dio toda la documentación y por eso en la revista, no sé si es el número 3 o el número 4, pues hay una información muy amplia sobre Nicolás Noche debido a este hecho. Un hecho fortuito, pero siempre pasa así. Bien, fijaros, un trabajo de Esperanza Iglesias. 2 acuarelas que os juro que es, bueno, una verdadera maravilla. Esta señora cosía y bordaba y además pintaba. Fijaros qué trabajo más bonito. Entonces, estamos hablando de unas personas que son profesionales de la enseñanza, que además tienen unas cualidades de tipo artístico tremenda, que tienen un currículum fuera de serie y que han dado clases en esta escuela. Aquí tenemos otro hombre que también fue muy significativo. Estanislao Filgueiras fue un hombre que también trabajó mucho por la escuela y de él yo tengo aquí, que os quería enseñar las memorias que tenemos. Fijaros lo que hay con respecto a las memorias de esta sociedad. Tengo unas cuantas de diferentes años, no creo que las tenga todas, pero la mayor parte sí, posiblemente sí, porque no tenían carácter anual. Había veces que no las hacían porque no tenían dinero, ¿no? Entonces, con estas memorias y los reglamentos, que son estos que vemos aquí, reglamentos de diferentes épocas, podemos ver y estudiar cómo evolucionó la escuela, los problemas que tuvieron, y es muy curioso. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que había eran los bailes. Se pensó, el Salón de América, que fue el primer salón, no el primero, pero fue, digamos, vamos a ver, antes los bailes se hacían en pequeñas casas, de una habitación de poquitos metros, donde iba la juventud, ¿no? Y entonces el primer baile un poquito ya con, digamos, características aceptables fue el Salón de América, que se construye en el año 1918. Y como consecuencia del Salón de América se construye el club en 1920. El club es una consecuencia de que las familias del Salón de América y la familia de Francisco Bello, de Paco Bello, tenían rivalidad política y quizá de otro tipo también. Entonces, no querían ir al baile de América, por lo cual construyeron su propio parque, que fue el club. Vale. Entonces, en un lugar se ubicó a la izquierda, en otro lugar se ubicó a la derecha, y esto se convirtió en un pueblo muy curioso, muy tal. Bien. El hecho es que a través de estas memorias podemos conocer muchas cosas, por ejemplo, los bailes. Antes de haber estos dos salones, los bailes se hacían aquí. Había quien opinaba que había que hacer muchos bailes y que cada baile tenía que dejar 50 pesetas, y había quien opinaba que no había que hacer más que los del patrón porque se destrozaba más haciendo los bailes que el dinero que daban, ¿no?
Con lo cual, eso fue uno de los problemas. Otro de los problemas que se recogen en la memoria y en unas cartas que tengo es el tema de la religión. En Cuba, la directiva de Cuba no quería religión en la escuela, bajo ningún concepto. Pero aquí había gente que sí, que decía que había que, vamos a ver, que no hacía daño la religión aquí. El hecho es que la gente de aquí, sin consentimiento del retiro de Cuba, empezó a meter la religión aquí. Entonces hubo una serie de violaciones. Pero claro, en las cartas, son unas cartas donde las personas que abogaban por el tema de dar religión decían que había que intentar que la directiva de La Habana aprobara tal, porque de la forma en que se estaba haciendo no correspondía con el espíritu de la sociedad, que era democrática y la mayoría mandaba. En fin, estas cosas se puede uno enterar a través de las memorias, ¿no? Aquí tenemos la bandera cubana y la bandera española ahí en el otro extremo, todos informados. Estos uniformes veis que dan, digamos, o sea, a través de que los alumnos estén informados, pues dan la idea de que hay un funcionamiento riguroso, que hay un buen funcionamiento, ¿no? Mandaban libros de Cuba, miraban si los precios en Cuba eran más baratos que en España, si eran más baratos en España, se compraban en España, si no se compraban en Cuba, en fin. Aquí tenéis una muestra de una discusión que hubo ahora en la directiva, que bueno, ¿cómo se ponían las banderas en el año 1920? Las banderas se ponían de Cuba, y esto es la tradición, nuestra tradición. Y, bueno, pues, ahí tenemos una muestra. Tenemos también la escuela, con los niños, el antiguo portal, que fue una pena que este portal no tuviéramos, digamos, la posibilidad de recuperarlo. Intentamos recuperarlo, pero no fue posible, porque el destrozo que hicieron en Miguel fue muy grande, cuando las obras, y no se pudo recuperar. Este demostrado que estaba situado allí y era donde se ponía la mesa de la profesora y era donde tomaba la lección, ¿no? Aquí tenemos un recibo de 1925 en el que pagaban 6 pesos cubanos. Pero 6 pesos cubanos, vamos a ver, esto que era anual. Pues no sé si es anual. Cuota anual. Cuota anual, ¿verdad? Sí, veis si no era tampoco una cuota excesiva, ¿no? Y aquí vemos un grupo de 1923. Este que hay aquí es mi padre. Este que está aquí es Santiago. Los últimos años, ¿qué es lo que pasa para que todo esto se acabe? Esta sirve, la que tenías en la... Había aquí una en la bolsa, se puede poner. Pues mira, las crisis económicas que afectaron a los países, el proteccionismo a los nacionales, el triunfo de Fidel Castro, y aquí el sistema escolar fue mejorando a medida que entró la dictadura, que entró la Segunda República. Entonces ya no tenía sentido mantener una escuela de la forma que se estaba manteniendo, sostenida por la sociedad, ¿no? Y entonces la Guerra Civil vino a terminar con esta situación donde el futuro ya prácticamente no se veía claro, ¿no? Lo malo que tuvo para mí, bueno, la Guerra Civil tuvo todo lo malo, no tuvo nada bueno, ¿no? Pero en realidad es que se borró por completo la historia de estas sociedades, una historia rica en ejemplos, una historia de personas altruistas, de personas... ¿Por qué se borró? ¿Qué sentido tiene decir, bueno, pues este pasado que fue tan provechoso, lo borramos y aquí no habla ni San Pedro del tema este? Bueno, pues porque estas escuelas, fijaros, un pueblo, la iglesia, único edificio público. Cualquier reunión de labradores, de no sé qué, no sé cuánto, no se podía hacer en la iglesia porque no era consustancial con lo que se hace en las iglesias, ¿no? Entonces no había dónde hacerlo, pues lo había que hacer en la calle o había que hacerlo en la casa de un vecino. Aparecen estas escuelas.
Y estas escuelas, en su estructura, en lo grande que son y tal, son escuelas, son lugares altos para todas esas reuniones. Entonces, ¿qué ocurre? Los movimientos agraristas se meten en las escuelas para hacer las asambleas, para gestionar cualquier problema que había en el tema agrario. La gente que quiere hacer bien a la escuela, y en la escuela se tiene cabida, tiene sus bibliotecas, tiene contacto con el exterior, es una ventana abierta al mundo, una sociedad de este tipo como pueblo. Entonces, claro, el hecho de que las sociedades agrarias y toda esta gente, más bien de izquierdas, utilizar estos locales, hizo que en el momento en que se implanta la dictadura de Franco, pues son todas rojas. Entonces, unas se expropian, otras, en fin, ya desaparecen. Pero ya no se vuelve a hablar más nada de ellas, no se sabe nada de ellas, absolutamente nada. En los gobiernos de Galicia tampoco se preocupan de este tema, no se preocupa nadie, con lo cual un velo de silencio cubre a estas sociedades. Yo creo que es una pena, yo creo que estas sociedades son un ejemplo. Mira, a mí me duele a veces que una persona conozca de cabo a rabo a la institución libre de enseñanza. Me duele porque digo yo, pues vamos a ver, si la institución libre de enseñanza, que fue una institución valiosísima en los años, vamos a ver, me parece que fue 1879, me parece, por ahí, bien, fue valiosísima. ¿Por qué? Porque a una escuela que estaba mediatizada por la Iglesia, a una universidad, dime, ¿qué dice? Que van 2 horas de concierto. Sí, oye, 2 horas, sin parar. no me digo más. Bueno, termino rápido. Termino rápido. Esa institución de enseñanza, ¿quién la fundó? La fundó una serie de intelectuales, una serie de gente con poder económico, con poder cultural, y fue mérito, no cabe ninguna duda, porque luego la Segunda República copió todas las experiencias de la institución libre de enseñanza, se aplicaron en la Segunda República para racionalizar, digamos, toda la universidad y toda la enseñanza en España. Bien, pero ¿y quiénes fueron las gentes que fundaron 525 sociedades? Y las gentes que construyeron en Galicia 300 y pico escuelas, cuando el gobierno de 1900 a 1920 construye solo en España 216 sociedades y las sociedades de instrucción construyen solo en Galicia 177 escuelas. ¿Quiénes fueron esos hombres? Trabajadores modestos, gente analfabeta, gente inculta. Pero, caramba, es que si damos valor a las cosas, démoslo también en función de quiénes son los promotores del tema. Yo, que la institución libre de enseñanza, oye, es algo grandioso, en la cual participó Gaspar Rodríguez, nuestro hombre de redes. ¿Qué pasa con esos hombres? Bueno, pues esos hombres, hasta yo creo que tenían el deber de hacerlo, porque eran hombres que estaban gozando de privilegios de toda la sociedad. Pero ¿y nuestros pobres pescadores, con un jornal mísero, y sacando dinero para que sus hijos y sus vecinos y todo, ¿para qué decidir? Mejor no sé. Aquí tenemos la Alianza de Sana, hoy. Aquí tenemos el único monumento que hay en el mundo dedicado a los fundadores de la Alianza de Sana. Ahí lo tenéis. Aquí tenemos la celebración del 75 aniversario con la presencia de Neira Milas, de José Prego y de la directiva, de un grupo de niñas que hoy son mujeres con hijos. Aquí tenemos nuestra reunión de 2011, nuestra reunión de 2011, y aquí al final la prova futura e de tanto da cosa. Que nos vivemos anos os nosos descendentes non esquezan os homens que con traballo, entrega e amor ceibaron a xuventude da Vega do analfabetismo facendo unha obra exemplo de xeneración. Moi cuidado, en casa, en trabalho,
culpa de que no me llamaste la atención antes, ¿eh?